Bien, a continuación vamos a hablar de más triángulos rectángulos notables aproximados, ¿ya? Que son otros tipos de triángulos rectángulos notables que generalmente también sirven o se usan para resolver problemas, ¿no? Aunque los más comunes que siempre van a venir son o problemas de los triángulos que hemos visto anteriormente, ¿no? El de 30 y 60, el de 45 y el de 37 y 53. Son los más usados, los que más vienen en los problemas. Pero también hay estos tipos de triángulos rectángulos notables, como el triángulo rectángulo notable de 16 y 74, ¿no? 16 más 74, 90 grados. En este tipo de triángulo rectángulo, la relación de sus tres lados de este triángulo es que el cateto menor, o sea, el cateto opuesto al ángulo de 16, es proporcional a 7K, o es igual a un 7K. El lado opuesto, cateto opuesto al ángulo agudo de 74, es proporcional a 24K, o es igual a un 24K. Y la hipotenusa es igual o proporcional a 25K. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, el valor de K, voy a poder saber las medidas de los tres lados, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir que el cateto menor de un triángulo de 16 y 74 es 14, pongamos. Entonces, con ese dato yo puedo hallar la constante de K, que sería 2, ¿verdad? Entonces, teniendo K, ya voy a poder saber o hallar cualquiera de las medidas de los otros dos lados. Este cateto sería 24 por K, o sea, 24 por 2, 48. Y la medida de la hipotenusa sería igual a 25 por K, o sea, 25 por 2, 50. ¿Sí? Siguiente tipo de triángulo rectángulo notable, triángulo de 8 a 82 grados, es decir, los ángulos agudos miden 8 y 82 y los ángulos agudos siempre van a sumar 90. En este triángulo rectángulo la proporción de sus tres lados es la siguiente, que el cateto opuesto al lado menor o el cateto menor siempre es igual o proporcional a un K, el cateto opuesto al otro ángulo agudo de triángulo es proporcional a 7 por K y la hipotenusa es igual a 5 raíz de 2 por K. Entonces tengo que hallar el valor de K para saber la medida de los tres lados. Entonces aquí en este triángulo supongamos que vamos a poner el dado. Entonces supongamos que en este caso 7K fuera 21, o sea, este lado de acá que es proporcional a 7K fuera 21. Con eso yo hallo el valor de K, que sería 3, ¿verdad? Porque 7 por 3 es 21. Teniendo yo el valor de K, podría saber la medida de los otros dos lados. Esto sería 3. Y la hipotenusa sería 5 raíz de 2 por 3, que es igual a 15 raíz de 2. Entonces ya tendríamos la medida de los tres lados, ¿no? 15 raíz de 2, 3 y 20. ¿Ya? Entonces para eso nos sirve conocer o saber cuáles son los otros tipos de triángulos rectángulos que vamos a ver probablemente en este capítulo, ¿no? Cabe también resaltarles que estos no son los únicos triángulos rectángulos, hay muchos más, pero solamente vamos a mostrarles ellos. Bien, vamos a ver ahora a los triángulos pitagóricos. ¿Qué vienen a ser los triángulos pitagóricos? Son aquellos triángulos rectángulos en los cuales se puede conocer de manera directa la longitud de sus lados, ¿no? Es decir, basta con que yo tenga la medida de dos de ellos, ya voy a poder saber el tercero, sin tener que hacer Pitágoras y sin tener que saber la medida de los ángulos, ¿ya? Los triángulos pitagóricos pues son triángulos rectángulos notables, pero en este caso pues no es necesario saber la medida de los ángulos, porque esos lados siempre van a tener la misma relación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el triángulo pitagórico de 5, 12 y 3.
O sea, que si el lado menor del triángulo rectángulo, o sea, el cateto menor es igual a 5K y el cateto mayor es igual a 12K, por lo tanto la hipotenusa siempre va a ser igual o proporcional a 13K. Ya se sabe, ¿no? Ya se sabe que siempre va a ser esa proporción. O sea, un triángulo cuyos catetos son proporcionales a 5K y a 12K, la hipotenusa va a ser proporcional a 13K. ¿Ya? No es necesario ni conocer el ángulo ni hacer Pitágoras, porque ya sabemos que estas son las medidas que se van a cumplir siempre para todo tipo de triángulo con estas proporciones. ¿Qué otro tipo de triángulos pitagóricos tenemos? Cuyos lados son proporcionales a 9K, 40K y 41K. ¿Sí? Es decir, los catetos son proporcionales a 9K y 40K y la hipotenusa es proporcional a 41K. ¿Ya? Todos estos triángulos, ¿sí? Se puede generalizar. Entonces, todos estos tipos de triángulos pitagóricos se pueden generalizar en este tipo de triángulo, ¿sí? Este tipo de triángulo pitagórico es aquel cuyo cateto menor es igual a una variable, una proporción, que es n. ¿Ya? El cateto mayor, ¿ya? Va a ser igual al cateto menor al cuadrado menos 1 entre 2. ¿Ya? Si se cumple eso, entonces también se va a cumplir que la hipotenusa va a ser igual a este cateto menor al cuadrado más 1 sobre 2. ¿Ya? Es un triángulo pitagórico. Entonces, si yo sé el valor de este cateto menor y veo que el cateto mayor se obtiene de esta forma, o sea, va a ser igual al cateto menor al cuadrado menos 1 sobre 2, estamos hablando de un triángulo pitagórico. Entonces, por defecto, su hipotenusa va a ser igual a la medida del cateto opuesto, del cateto menor al cuadrado más 1 sobre 2. ¿Ya? Entonces, tenemos esos triángulos pitagóricos. ¿Qué otro tipo de triángulos pitagóricos tenemos? Aquel triángulo cuyo cateto menor y mayor son proporcionales a 8K, 15K. Entonces, su hipotenusa se va a conocer de frente, que es igual a 17K. Otro triángulo pitagórico es cuyos lados o catetos se cumple lo siguiente: que el menor es 10, la hipotenusa es 26 y el cateto mayor 24. ¿Ya? Proporcional. Acá le agrego la casa izquierda. Ahora, de aquí que concluyo que hay triángulos como los dos anteriores mencionados cuya relación de sus lados va a ser esta, ¿no? Que el menor va a ser igual a un m, ¿ya? A una variable o constante m. El cateto menor es igual a esta variable m al cuadrado sobre 4 menos 1, entonces por lo tanto la hipotenusa va a ser igual a lo mismo, al cateto menor al cuadrado sobre 4, ya no menos 1, sino más 1. Entonces, si tiene esta forma, también es un triángulo pitagórico. Y sus lados se conocerán de frente. ¿Ya? Entonces, muy bien. A continuación vamos a ver este ejemplo, donde nos dice, ¿no? La mamá de Pedro suele llevar su carrito para hacer compras. Observa la imagen e indica la longitud de tu carrito si se para verticalmente y en cierto momento se obtiene la siguiente información. Entonces quiere decir que si le levantaron un poquito, ¿sí?, a ese carrito, se forma esta figura, ¿verdad? Este es un carrito que está recostado, por lo que vemos, ¿no? ¿Y dónde lo recostamos a los carritos? De esta forma, en la pared. Entonces, este de acá viene a ser mi pared. Y esto de acá viene a ser mi piso. Entonces, el carrito con el piso y con la distancia que hay, el punto más alto del carrito hacia el piso, forma un triángulo rectángulo mortal. ¿Ya? Me van a disculpar que está todo chueco, pero es para que lo puedan visualizar. Entonces hago mi representación gráfica y lo traduzco a un lenguaje matemático. O sea, voy a modelar la situación. Entonces aquí está inclinado el carrito, este es el piso y esta es la altura que hay del carrito hacia el centro. ¿No?
y tengo mi triángulo rectángulo construido, modelado. Ahora voy a colocar los datos, ¿no? Este es como si fuera mi A, este es mi B y este es mi C. Entonces BC mide 120, AB mide 122 y listo, ¿verdad? Entonces miren, no sabemos los ángulos, pero sí sé los lados. Y conociendo esos lados, vamos a identificar qué tipo de triángulo pitagórico es. Entonces, a ver, ¿sí? Recordando los triángulos pitagóricos, tenemos aquellos que tienen esta relación de proporcionalidad, donde el cateto mayor es igual al cateto menor al cuadrado menos 1 sobre 2 y el hipotenusa es igual al cateto menor al cuadrado menos 1 sobre 2. O los otros tipos de triángulos pitagóricos son aquellos donde el cateto mayor es igual al cateto menor al cuadrado sobre 4 menos 1 y la hipotenusa es igual al cateto menor al cuadrado sobre 4 más 1. Entonces, en este caso, pues nos están diciendo que las medidas son 22 y 11. Entonces, a ver, vamos a empezar probando por este que está encerrado acá. Vamos a ver si es este tipo de triángulo rectángulo pitagórico. Entonces me dice que el cateto menor tiene que ser igual a n al cuadrado menos 1 sobre 2, o sea, el cateto al cuadrado menos 1 sobre 2. Este viene a ser mi cateto menor, entonces quiere decir que este es mi n. Entonces este cateto menor de acá le voy a ponerle atrás a C. Entonces quiere decir que el cateto mayor tiene que ser igual a n al cuadrado más 1 sobre 2. Y vamos a ver si se cumple, ¿no? Si se cumple es ese tipo de triángulo pitagórico. Entonces, si es así, la hipotenusa va a ser igual al cateto al cuadrado más 1 sobre 2. Entonces, n es igual a 22, 22 al cuadrado más 1 sobre 2. Resolvemos, 22 al cuadrado es 484 más 1 entre 2. Sumo 484 más 1, menos 1, perdón, ¿eh? Menos 1, menos 1, menos 1. Entonces 484 menos 1 es 483 entre 2. Y 483 entre 2 pues es 241,5. Por ahí, ¿no? Entonces no cumple. ¿Cuánto tiene que ser CB? Dice 120. Entonces quiere decir que esta no es la relación, ¿no? No viene a ser este triángulo pitagórico. Entonces viene a ser este, ¿ya? Vamos a comprobar que es este. Entonces este cateto menor de acá dice que es igual al cateto este cateto mayor es igual a este cateto menor al cuadrado sobre 4 menos 1. Entonces vamos a ver si se cumple eso. Vamos a borrar. Y si se cumple eso, si se cumple que es ese tipo de triángulo pitagórico, entonces quiere decir que la hipotenusa es igual al cateto menor al cuadrado sobre 4 más 1. Entonces, a ver, voy a empezar probando este cateto mayor, m cuadrado igual, m cuadrado sobre 4 menos 1. Y el cateto menor es m. Entonces, mi m viene a ser 22, el cateto menor. Por lo tanto, el cateto mayor, o sea, CB, es igual al cateto menor al cuadrado sobre 4 menos 1. Y vamos a ver si cumple esa relación o esa razón. M es igual a 22 al cuadrado sobre 4 menos 1. 22 al cuadrado es igual a 484 sobre 4 menos 1. 484 es igual, sobre 4 es igual a 121. Le resto 1, entonces 121 menos 1 es 120 y sí cumple, ¿verdad? Entonces quiere decir que la hipotenusa, la relación es igual al cateto al cuadrado, al cateto menor al cuadrado sobre 4 más 1. Cateto menor al
cuadrado sobre 4 más 1. Entonces acá reemplazo m es 22. Entonces sería 22 al cuadrado sobre 4 más 1. Sería 484 sobre 4 más 1. O sea, 121 más 1. 122. Por lo tanto, la hipotenusa es 122. Y eso es lo que me pedía, porque me pide hallar la longitud del carrito. Y todo esto viene a ser la longitud del carrito, ¿verdad? La longitud del carrito. La hipotenusa es la longitud del carrito. Entonces la longitud del carrito es 122 centímetros. ¿Ves? Y lo podemos resolver aplicando triángulos rectángulos notables. ¿Ya? Entonces nos ayudamos también con triángulos rectángulos pitagóricos si es que no conocemos los ángulos. Y si conozco los lados y si cumplen estas relaciones o razones, puedo saber también la medida de esos otros lados. Muy bien, a continuación entonces se les plantea los siguientes ejercicios de aplica lo comprendido para que ustedes puedan resolver, copiar las soluciones en su cuaderno y marcar la respuesta correcta. Ustedes pueden.